Buenos días a todos, a quienes nos acompañan hoy día desde el Zoom y presencialmente. Les doy la bienvenida al 9º Foro de Congreso Ciudades. Hoy día estamos en el Salón de los Presidentes del ex Congreso. Como bien saben, es una iniciativa ejecutada por Polística en alianza con CAF y, por supuesto, con el compromiso del Senado de la República. Los invito, como siempre, a seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube, para saber de esta y otras actividades del Congreso Ciudades. Hoy día nos acompañan la senadora por la región del Maule, presidenta demócrata, doña Jimena Rincón, que viene llegando, jefe de División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Vicente Burgos, don Cristóbal Prado, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, y el director ejecutivo de Corporación Ciudades, don Martín Andrades. Este Congreso son 10 foros, 40 expositores, y esta son la segunda etapa de Congreso Ciudades, que terminará en el simposio el 4 de diciembre en el Salón de Honor del Congreso. En el próximo encuentro, en el Foro 10, tendremos a Premio Nacional de Derechos Humanos, Elizabeth Andrade, a la diputada de Aysén, doña Marcia Rafael, al presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el senador Fidel Espinosa, y el consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, don Alberto Texido. Como saben, estos foros ocurren todos los jueves. Estamos en el 9º de 10 foros a las 11, entre 11 y 13 horas. El objetivo, como siempre, de Congreso Ciudad es cooperar para que la política salga de estos diálogos de urgencia y pasar a un diálogo habitual, un diálogo permanente entre académicos, políticos y organizaciones sociales y empresariales para mejorar la vida de la ciudad. La pregunta central que ha recorrido estos 10 foros es: ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Vamos entonces a dar la palabra a cada uno de nuestros expositores y en el tiempo restante podremos hacerle preguntas y tener un conversatorio un poco más libre. Vamos a partir entonces con nuestro invitado, don Martín Andrade. Por favor, le ofrezco la palabra. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos 10 minutos, entiendo, para tratar de dejar un par de mensajes y saludar a varios amigos y amigas que no veía hace tiempo. Yo soy director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que es una corporación sin fin de lucro que está tratando de ver cómo podemos tratar en Chile de mejorar la planificación y la gestión urbana. Esta es una corporación que reúne a 3 entidades: la Cámara Chilena de la Construcción, Techo y la Universidad Católica de Chile. Básicamente lo que quisiera exponer hoy día, y tiene que ver con el título de la exposición, tiene que ver con la inversión pública. Mucho se habla, ¿no es cierto?, y hay miles de formas de ver cómo abordar y poder mejorar la calidad de vida de las ciudades, y un factor predeterminante, como todos obviamente podrán saberlo, es cómo se invierte en las ciudades. Y muchas veces con muy buenas intenciones, con muy buenos intereses, se cree que vamos avanzando en una dirección, pero poco se sabe si esa dirección es la correcta o no es la correcta. Nosotros creemos que en general, para hacer buena planificación, buena gestión urbana, se necesitan estos 4 elementos: saber medir muy bien, tratar de instaurar procesos de diálogo, saber también acordar y también no solamente quedarnos en los acuerdos, sino que también en el hacer. Entonces, hoy día en Chile, no me gustaría detenerme demasiado en las ciudades que estamos viviendo en Chile. Sabemos la crisis que estamos viviendo, sabemos la presión que hoy día tienen muchas zonas urbanas en Chile, desde el punto de vista de la inmigración, desde el punto de vista de los desafíos también medioambientales, muchas leyes también que han estado en discusión, por ejemplo la ley de patrimonio, que siguen ahí dando vueltas. Tenemos miles de desafíos, muchas brechas, pero al mismo tiempo también muchas oportunidades que nosotros como corporación visualizamos. Nosotros, contestando esta pregunta de la inversión pública, hemos venido trabajando desde el año 2019 analizando cómo se comporta la inversión pública desde los distintos ámbitos, no solamente desde el gobierno central, sino con municipios, gobiernos regionales, en fin, todos los que componen la inversión pública, y hemos estado haciendo análisis principalmente en Punta Arenas, Coyhaique y Alto Hospicio, que son ciudades que nosotros hemos estado trabajando
fuertemente en generar lo que nosotros denominamos acuerdos de ciudad, que básicamente es aunar a un grupo de personas para poder tratar de definir y generar un pacto de ciudad, un pacto que pueda determinar cuáles son las iniciativas más importantes para el desarrollo futuro en torno a esta ciudad. Pero así también hemos hecho algunos estudios preliminares en La Serena, Coquimbo, en Valdivia y últimamente también aquí en Santiago, en algunas comunas donde estas tendencias de inversión son muy similares a las que hoy día les voy a mostrar. Lo que hemos hecho en estas ciudades básicamente es entender si estas inversiones se están localizando donde más se necesita o no. En eso nosotros hemos ocupado el índice de bienestar territorial, que es una herramienta que se trabajó hace mucho tiempo entre la Universidad Adolfo Ibáñez, la Cámara Chilena de Construcción y la Corporación Ciudades para poder tratar de entender en 3 dimensiones, dimensión ambiental, infraestructura y accesibilidad, de poder entender cuáles son las brechas que hoy día tenemos en las ciudades en el dotar equipamiento. Entonces, básicamente este indicador determina cuáles son las zonas con mayor bienestar territorial, en el azul más oscuro, o sea, mejor calidad de vida, y yendo hacia las zonas con menor calidad de vida, definiendo incluso aquellas zonas prioritarias de inversión donde se combinan 2 cosas. Por un lado, la falta de equipamiento y servicios y al mismo tiempo también mayores carencias sociales. Entonces, uno de los temas preocupantes que hemos visto, nosotros lo que hemos hecho acá es analizar, nos hemos metido dentro del sistema del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Hemos analizado todas las fichas ahí de inversión, tanto hacia atrás como también hacia adelante, y hemos sacado una foto en cada una de estas ciudades, en el momento que hemos desarrollado estos estudios, mirando un poco cómo podrían ser estas ciudades hacia adelante, dónde estarían ubicadas estas inversiones, qué tipo de inversiones son, cuánto cuestan. Ustedes pueden ver algunos círculos más grandes, mayor inversión, más chiquititos, menos inversión, y lo que uno ve, y ahí podemos discutir un poco las razones, es que lamentablemente la inversión hoy día no necesariamente está llegando donde más se necesita. Esta es una tendencia que vimos en su momento, el 2019, en Punta Arenas. Es también una realidad que estuvimos trabajando el año pasado en Coyhaique, donde uno puede ver que es muy significativo las diferencias que hay. O sea, aquellas zonas prioritarias son las que por lejos tienen menos proyectos y son las que por lejos también tienen menor inversión comparado con aquella otra zona. O sea, básicamente lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en torno a estas ciudades es que más bien, quizás con muy buenas intenciones, se están aumentando las brechas en la ciudad, ¿eh? O sea, aquellos lugares que hoy día tienen mayor acceso a servicios, equipamiento, más bien se está aumentando esa dotación, a diferencia de lo que vemos en aquellos lugares que son prioritarios de inversión. Ustedes pueden ver que prácticamente los gráficos se repiten en términos proporcionales y eso para nosotros fue bien sorprendente porque son realidades distintas, ciudades más grandes, más chicas, en el norte, en el sur, en el centro, y uno puede ver que básicamente se repiten esta misma tónica. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, estos proyectos en realidad está pasando esto porque quizás en aquellas zonas ahí viven muy pocas personas o quizás en estas zonas eventualmente no se benefician mucho la población existente, pero uno puede ver que aquí también hay un análisis inverso, o sea, vemos que aquellas zonas más rojas en el plano ahí en Punta Arenas, que es donde viven más personas, o sea, número de habitantes por hectárea, son aquellas zonas también con menores proyectos y también por lejos menor inversión proyectada hacia el futuro. Eso fue la foto que se sacó el año 2019. Lo mismo en Coyhaique el año pasado, donde uno también directamente proporcional la relación entre zonas de densidad con números de proyectos y miren ustedes también la inversión que se estaba proyectando. Iquique Alto Hospicio, la misma la realidad, La Serena, Coquimbo, la misma realidad. Valdivia también la misma realidad. Entonces, sobre esto, bueno, esto es una discusión amplia y es interesante y la verdad es que es parte de los trabajos que estamos tratando de hacer nosotros como corporación hacia adelante. Entonces, claro, uno podría decir, mira, aquí quizás los indicadores van por un lado, las decisiones van por otro lado. Aquí uno quizás podría pensar, mira, quizás lo vemos de repente en Iquique o en otras ciudades donde los lugares más visitados muchas veces son los que más se invierte porque son los lugares más vistosos y que por lo tanto la gente puede ver que la ciudad está empujando para arriba y no así los lugares más postergados.
Muchas veces también uno se puede preguntar, ¿será que esto, claro, las intervenciones en estos lugares más necesitados son son intervenciones más pequeñas, más complejas, y muchas veces los presupuestos tienden a ir a aquellas carteras donde se pueden hacer proyectos de mayor envergadura, de mayor gasto, y todos los que hemos sido jefes de servicio en alguna cartera, también uno se da cuenta que está muy acogotado con las metas y muchas veces eso repercute en el salario de los funcionarios. También en algunos casos, por ejemplo, en algunas zonas costeras, claro, efectivamente hay inversiones que tienen que hacerse en un determinado lugar, en un puerto, que no solamente benefician a esa población, sino que a nivel general, ¿para qué decir también proyectos de vialidad? Uno podría decir, mira, aquí lo que pasa es que también hay problemas de interconexión entre comunas y por lo tanto aquí efectivamente esto pasa por zonas menos densas. Pero también hay una variable muy importante que tiene que ver con el costo de hacer crecer la ciudad. Algo que hemos analizado muchísimo es que muchas de las grandes inversiones que se están proyectando hacia el futuro tienen que ver con construir nuevas calles, construir nuevos equipamientos, nuevas luminarias, en hacer crecer las ciudades. Muchas veces eso en desmedro de oportunidades también que vemos hoy en día de poder tratar de densificar y trabajar en las zonas más céntricas de estos lugares. Entonces, hoy día nosotros como corporación estamos tratando de revertir este panorama, tratando de generar grandes acuerdos ciudadanos. Esto es un poco lo que hemos venido haciendo en estas ciudades que les comentaba antes. Esto lo hemos estado haciendo sobre todo el año pasado en Coyhaique, donde lo que creemos que es necesario, esto no es obligatorio, en otras partes del mundo sí lo es, donde en realidad queremos que la agenda urbana sea ciudadana, que la agenda urbana no dependa solamente de las autoridades, que cuando hay cambios básicamente partimos de una hoja en blanco, sino que entendamos que las autoridades, su meta principal es cumplir esos anhelos y esas metas comunes y que podamos ayudar a todas estas comunas a levantar carteras de proyectos. Muchas de las comunas que hoy día tienen más carencias, tienen más dificultades para poder levantar proyectos y por lo tanto en estos procesos que nosotros llamamos de acuerdos de ciudad, la idea es que a través de este proceso de diálogo con distintos actores construyamos una visión, pero también podamos priorizar carteras de proyectos e inversiones que puedan sostenibilizar, ¿no es cierto?, el desarrollo más equitativo en torno a las ciudades. Entonces, la pregunta, no sé cómo estamos en el tiempo, estamos bien, perfecto. ¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Nosotros creemos que yo creo que hay una tremenda oportunidad de revisar el Sistema Nacional de Inversiones, evaluar, por ejemplo, metodologías distintas para zonas prioritarias, tratar de trabajar en plataformas de análisis de gasto efectuado y por efectuar dentro de las ciudades. Hoy día lo que existe es bastante limitado, no está pensado para poder ver lo que les estábamos comentando. Nuestros procesos en general de análisis de inversiones toman 3 a 4 meses. Hoy día estamos pensando en ver cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial, toda la tecnología que hay, para poder tener diagnósticos en ese mismo momento y que permita para un alcalde, un gobernador, también las carteras ministeriales, poder no solamente visualizar las inversiones, sino que también entender cómo ha sido el proceso de mejoramiento de una ciudad y saber si esas inversiones van a llegar donde más se necesita. Por otro lado, nos parece súper interesante, y no me quiero detener esto porque está Vicente acá, creo que me parece notable el trabajo que está haciendo el MIMBU en el plan de actualización de instrumentos de planificación territorial a nivel comunal. Vicente lo va a explicar en mayor detalle, hay modificaciones legales, gestión, capacitación, financiamiento, ahí hay una gran oportunidad. Eso creemos nosotros como corporación, de hecho creo que todos debemos ser parte de ese esfuerzo, el ministerio también poner más fichas, más ímpetu, más presupuesto en uno de los temas que estamos probablemente más rezagados y más al debe, que es justamente ver cómo mejoramos y hacemos mejor gestión desde el punto de vista de la planificación urbana y que no se soluciona simplemente con mayor gestión, sino que hay una serie de otros elementos que son importantes de tener en cuenta. Por otro lado, también sentimos como corporación que la política también puede ayudar mucho en cómo podemos fomentar estos acuerdos ciudadanos. Podemos llamar la metodología como se quisiera, puede ser más breve, pero hoy día, y todos también que hemos trabajado en el servicio público con estos presupuestos anuales que se discuten, muchas veces, muchas zonas más abandonadas, por así decirlo, les cuesta muchísimo más levantar carteras de proyectos. Entonces, creemos que es súper importante tratar de fomentar estos acuerdos ciudadanos, que las carteras de proyectos no solamente se levanten desde, digamos, desde las autoridades necesariamente, sino que también haya mayor confluencia desde los ciudadanos. Y por otro lado, y yo sé que hoy día es un momento complejo para hablar de estas cosas, pero
Creo que la crisis que estamos viviendo con la sociedad civil no se resuelve con más burocracia necesariamente, no se resuelve con catalogar a toda la sociedad civil como gente que hay que tener, digamos, cuidado y que hay que poner un montón de trabas y qué sé yo, sino que al revés, creemos que se puede trabajar en paralelo, creemos que se debe fomentar la colaboración público-privada, porque vemos que hoy día en Chile la sociedad civil es muy fuerte, muy potente en cada una de las ciudades y no hemos sabido, creo yo, tratar de alcanzar el potencial que ese trabajo podría tener. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Patricio, ¿tenemos comentarios sobre la audiencia? Sí, yo quiero hacerles presente que se encuentra aquí con nosotros un grupo de personas que han manifestado su interés en participar presencialmente, aparte de las personas que están participando por el Zoom. Y quienes quieran venir para el próximo foro, para estar aquí también, pueden hacerlo dirigiéndose a coordinación@congresociudades.cl. Escriben ahí y manifiestan su interés en participar aquí presencialmente para el próximo foro. Voy a mencionar que entre algunas de las personas que están aquí, no los voy a mencionar a todos de inmediato, está Alicia Caramanos, presidente de la Fundación, Alexia Caramanos de Fundación Bosque Andino, Alan Castro de la Fundación FENAM, Waldo Bustamante del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, director, Beatriz Buchicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, bienvenida Beatriz, Alejandro Díaz, candidato a doctor en Filosofía en la Universidad de Londres, Felipe Arteaga, académico de la Facultad de Arquitectura Finisterra, Fernando Jiménez, jefe de gestión de proyectos habitacionales, de la División de Proyectos Habitacionales del Ministerio de la Vivienda, y Paula Seguel de la Universidad Central, por mencionar a algunos de los que están aquí, y el resto los voy a mencionar para no quitar tanto tiempo en esta oportunidad, en el próximo comentario. Muchas gracias. Vamos entonces a dar la palabra al consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Le doy la palabra entonces a don Cristóbal Prado. Vamos a ver. Don Cristóbal. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Patricio y José Sebastián. Primero, algunas cosas. Yo soy abogado, abogotecto, me dicen algunos amigos. Yo soy consejero de la Cámara, pero no soy el vocero de la Cámara. Pero la experiencia que tengo como abogado, como participante del gremio, como presidente de la Conferencia Internacional de Ciudad, que llevamos 14 años, en los premios Aporte Urbano como director, creo que algo puedo aportar en la discusión. Voy a tratar de ser un poco más provocativo. Inmediatamente les digo que estoy completamente de acuerdo con las soluciones que plantea Martín, pero lo voy a ver un poco más desde el punto de vista jurídico y un poco más del dolor de los privados que tienen que actuar en este sector. Voy a hablar de burocracia, certeza jurídica y ciudad, que uno podría pensar que no tienen mucho que ver ciudad con los otros, pero la verdad es que está todo íntimamente relacionado. La burocracia no solo es un flagelo que está aquí en Chile, está en todas partes del mundo. En Eslovenia hubo reportes, en Estados Unidos hubo comisiones enormes, estuve leyendo reportes desde el año 50 y tanto, cómo poder bajar el aparato estatal versus el gobierno federal, cómo trabajar, porque la burocracia los ahogaba en todas las instancias. Pero la burocracia yo creo que es más bien un síntoma que una enfermedad. Luego, en el contexto nacional tenemos claramente una crisis en la industria de la construcción y a la ciudadanía por el aumento considerable de permisos y la burocracia. La burocracia hoy día está ahogando ciertos proyectos. Ahora uno dice, bueno, es que esa burocracia es necesaria para lograr el mejor proyecto. De acuerdo, puede ser una forma de verlo que es razonable, pero esa burocracia también nos hace perder recursos que son fundamentales para poder generar ciudad. Entonces,
veamos algunas muestras. Puedo estar o no de acuerdo, pero la tendencia está clara. Hay un informe de Colliers que salió hace muy poco que relaciona los tiempos promedios observados en los distintos trámites de anteproyectos, permiso y recepción versus los tiempos promedios que debieran ser. Y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en los anteproyectos, en la ley son 15 o 30 días, pero 60 debiera ser un plazo adecuado y yo estoy conforme con eso. Hoy día se demoran del orden en promedio, el primer semestre del 2023, del orden de 140 días. Los permisos, lo mismo, de 90 el tiempo esperado, vamos en 221 y van aumentando, vamos a verlo. Las recepciones de 30 días se demoran en promedio 88 días. O sea, un promedio que debiera ser del orden de 180 días, 6 meses, se está demorando del orden de 460, pásame el agua, del orden de 460 días. O sea, estamos en mucho más de un año para poder lograr la aprobación de un proyecto. Y esto tiene claramente efectos. Primero que nada, en los 278 días de exceso, y probablemente, son números que da este estudio, dice que debiera traducirse eso en 45.000 viviendas extra. Discutible, pero bueno, lo dicen ellos. Y además nos dice que comparado el segundo semestre del 2022 versus el primer semestre del 2023, ya han habido incrementos en los tiempos de burocracia. Entonces, nada hace ver que vamos a disminuir en el futuro. ¿Cómo lo traduce? Esto es lento. Ya va a cambiar. Ahí. Básicamente, en problemas de inversión, en problemas de sobrecosto, lo catalogan este estudio del orden de un 11% del precio de la vivienda se va en burocracia. Es divertido porque yo cuando hice mi máster en proyectos, mi tesis fue sobre el costo de la burocracia. A mí me dio el 11%, humildemente es lo que uno puede hacer, digamos, desde su visión. Y cuando vinieron los profesores españoles a tomar la tesis, yo les expliqué, me dijo, se mataron de la risa, me dijeron, mire, en España si un gobierno socialista el 12%, si un gobierno de derecha es el 8%. O sea, lo tienen parametrizado en todas partes del mundo, lo que cuesta la burocracia en los distintos países. Y el déficit habitacional, como les decía, que ellos consideraban que se podía haber gastado y haber disminuido en un 7% el déficit habitacional nacional. Entonces vemos que la burocracia es un problema y esta es más o menos, es tan grande que no la pude hacer más clara, pero esta es más o menos la malla de 130 a 140 permisos, trámites que se deben hacer para poder lograr un permiso a construcción. Parte, obviamente, desde el inicio, pasando por las distintas etapas, esto es todo, y un proyecto se puede, por alguna razón, y ahí está clara la malla, la araña que tenemos, la telaraña que tenemos, que nos demuestra por qué es tan difícil aprobar hoy día un permiso, sin sumarle los problemas de certeza jurídica. Luego, temas de certeza jurídica, ejemplos que son claros, el problema de fundamenta, el problema de la paralización. Esa paralización significó que más de 1.000 trabajadores quedaron sin empleo, salieron a las calles a reclamar. La Comisión de Evaluación Ambiental, yo no me voy a pronunciar, pero yo en lo particular no estaba de acuerdo con un problema que entraron a discutir el asoleamiento y la refracción, temas que hoy día se trabajan derechamente en la ordenanza a través de las rasantes y los asoleamientos. Pero, en definitiva, estos problemas de burocracia, acarreados por los problemas de certeza jurídica, nos llevan a que los proyectos se paran. Y ese es el tema de fondo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tenemos, por otro lado, problemas con el Consejo de Monumentos Nacionales y con los hallazgos arqueológicos. Hay proyectos públicos que son hospitales, que nadie podría discutir la necesidad de tener hospitales. Y por último, hacer un fast track y levantar los hallazgos más rápido. Pero no hay personal. El Consejo de Monumentos dice que no tiene personales, no hay arquitectos, no hay arqueólogos suficientes para poder realizar los trabajos.
tenemos proyectos de infraestructura eléctrica que también se paralizaron por problemas de temas de Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, esto lleva a algunas reflexiones. Primero, la realidad de un proyecto. ¿Qué pasa en la realidad de un proyecto? Algunos puntos. Si la discusión es de interpretación del plan regulador, la Seremi de Vivienda, por favor, aquí cuando digo la Seremi de Vivienda, hay muchas Seremis de vivienda, pero por ejemplo, en la región metropolitana se puede demorar hasta 1 año para resolver una duda. Entonces, estamos en un proyecto, estamos en una discusión de cómo aplicar un plan regulador y la Seremi se puede demorar 1 año en resolver esa duda. Obviamente nos genera un problema. Las direcciones de obras municipales, aterradas, antes de tomar cualquier decisión, deben preguntarle a sus superiores. Ahora, ¿quiénes son sus superiores? El alcalde, la Seremi, la Contraloría hoy día es un superior de enorme importancia, y la verdad es que hoy día, ante la duda y este aterramiento razonable, por un lado, ¿qué es lo que hacen? Se paralizan y preguntan. Le preguntan a la Seremi responde dentro de su campo de competencia, que es el que corresponde, pero después llega la Contraloría y le enmienda la plana. Entonces, nuevamente nos paralizamos. ¿Por qué? Por dudas de certeza jurídica. Los IMIP básicos, la incertidumbre de costo y exigencia, en los básicos, no estoy hablando de los intermedios ni los mayores, aquellos que son los que revisan las direcciones de tránsito. Las direcciones de tránsito se engolosinan pidiendo antecedentes, pidiendo mayores obras, piden pavimentaciones, quieren disminuir el déficit histórico. Después, si existe una humedad cercano al proyecto, nuevamente se discute, se paraliza, porque hay que ir a eso. Si en la mitad de la construcción aparece un resto arqueológico, o es la sospecha de un sitio arqueológico, no les puedo decir cómo es. O sea, me ha tocado proyectos en Arica que hasta el día de hoy llevan 3, 4 años parados, porque apareció era un cementerio, y ahí está. No tienen capacidad, y la universidad, los arqueólogos dicen, no tenemos dónde dejar los restos, y que era un proyecto de infraestructura pública. ¿Para qué decir si algún vecino está en contra del proyecto? Todo lo anterior le sirve. Entonces estamos metidos en el peor escenario. Una siguiente área de reflexiones. No ayudan las instituciones, desgraciadamente. Las DOM no cumplen los plazos que estipula la Ley General y la Ordenanza. Tampoco toman decisiones difíciles, por lo que les expliqué antes. Las Seremis de vivienda no fiscalizan el que los planos reguladores se hagan en tiempo y forma. No cumplen los plazos razonables legales en su rol de segunda instancia. Hoy día tú vas con un rechazo a la Seremi y la Seremi se puede demorar 6 meses y 1 año perfectamente para resolver el problema. Entre medio se paraliza el proyecto, no hay inversión, los bancos se ponen en duda, finalmente no pasan cosas buenas. Las direcciones de tránsito, ante las aprobaciones de IMIP básicos, aprovechan de intentar disminuir su déficit histórico de infraestructura y piden al margen de sus atribuciones legales. El Consejo de Monumentos se escuda en la falta de recursos, que es cierto, aunque hoy día leí en el diario que iban a inyectar importantes fondos para tratar de mejorar eso. Y por último, la Contraloría General, la institución llamada a revisar que los actos administrativos del Estado estén dentro de la legalidad, a mi juicio entra en labores que no le corresponden. ¿Por qué? Porque la Contraloría, a mi juicio, lo que tiene que decir, oiga, mire, usted el acto administrativo que emitió está dentro de un procedimiento y usted cumplió con su procedimiento. Pero la Contraloría llega a revisar el fondo del asunto. Entonces la Seremi se pronunció sobre un plan regulador y resulta que la Contraloría le dice, mire, lo que usted dice que debe ser el plan regulador, porque esas son sus atribuciones, yo no estoy de acuerdo. Entonces eliminemos los ministerios. Dejemos la pura Contraloría, la Contraloría que haga la pega. Puede hacer perfectamente la Seremi, podría hacer la pega a la DDU, que también les ha enmendado la plana a la DDU varias veces. ¿Cuál es el problema? La Contraloría está claramente fuera de su competencia. Una última línea de reflexiones, que es donde engarzo con el tema de la ciudad. Aclarar el ámbito de la fiscalización de la Contraloría. Eso claramente los políticos son los llamados a hacer esa pega.
exigir que las Ceremis cumplan con sus roles fiscalizadores y sea la primera en cumplir los plazos. Porque ¿cómo le vamos a pedir que la Ceremi revise, fiscalice a las direcciones de obra sus plazos cuando ella no es capaz de cumplir con sus plazos, ni siquiera para pedir los antecedentes, que debe hacerlo dentro de los 3 o 15 días? Exigir que las DUC cumplan sus plazos normativos, para eso tenemos que empoderar a la Ceremi y dejar a la Contraloría que las Ceremis hagan su pega. Y por último, 2 áreas que me atrevo a esbozar. ¿Cómo podríamos hacer para lograr que los proyectos tuvieran cierto grado de certeza jurídica? La primera es retomar un proyecto, hoy día existe una ley facultativa de publicidad de los permisos. A mi juicio, esa publicidad debería ser obligatoria tanto para los anteproyectos o para los permisos de construcción, ya que previo al aviso, previo al inicio de la obra, antes incluso de comprarse el terreno, poder aprobar un anteproyecto y poder someterlo abiertamente a la comunidad. Es decir, mire, vamos a hacer un mall, vamos a hacer un edificio de 100.000 metros cuadrados, vamos a hacer un parque, vamos a hacer colegio, vamos a hacer... Lo sometemos a los vecinos y los vecinos puedan opinar, puedan hacer ver y pueden incluso hasta revisar si la normativa aplicada era la correcta, pero que ocurra antes de que la inversión se haga, porque el problema que tenemos es que se hace la inversión y se pone en duda la inversión. Yo vengo llegando de Bilbao unos días atrás a un congreso que se llama Congreso de Ciudades del Futuro y le pregunté a las personas que había ahí, ¿ocurre esto? Sí, la burocracia. Pero ¿qué pasa una vez otorgado el permiso? No se cae. ¿Por qué? Porque no podemos poner en duda la inversión. Cuando ponemos en duda la inversión, en el momento que ya compró el terreno el inmobiliario o la institución pública, ya dice aquí va a ser. Pero resulta que vienen los vecinos y dentro de lo razonable que pueden oponerse o pueden hacer ver puntos de vista que no se vieron, si tú les diste el plazo correspondiente, en el momento correspondiente donde no pones en duda la inversión, puedes, por último, echarte para atrás en el proyecto, puedes reformularlo, pero no con un costo enorme de pérdida de recursos que no tenemos. Y por último, y no menos importante, y aquí me lanzo, esto fue peleando con la almohada antenoche, digamos, creo que el Ministerio, las funciones orgánicas del Ministerio de Ciudad y Vivienda deberían dividirse. Y ahí engarzo con lo que decía Martín. Hoy día la carencia que tenemos es de ciudad. Cuando tengamos ciudades bien dotadas de infraestructura, de lugares, de todos los servicios que se requieren, poder ubicar la vivienda es mucho más fácil. Hoy día, ¿qué tenemos que hacer? De hecho, el DC-19 tiene que buscar puntos bien localizados dentro de la ciudad para poder hacer esos proyectos. Pero resulta que hoy día tenemos ciudades que tenemos, de acuerdo al IBT, tenemos con enormes déficits de infraestructura. Entonces, donde ubiquemos viviendas hoy día, o generan problemas o no están bien dotados de sus servicios anexos que requiere. Entonces, si le diéramos una vuelta al Ministerio y el Ministerio realmente le dedicara lo que debiera dedicarle a la ciudad, probablemente el problema de vivienda se resolvería. Ahora, no es tan claro que sea así, porque en los países desarrollados también, que tenemos ciudades preciosas, también tenemos problemas de vivienda. Pero lo más probable es que este déficit que hoy día se anunció, ayer se anunció del orden del 1.100.000, de acuerdo a la Cámara de la Construcción, siga aumentando. ¿Por qué? Porque las ciudades no quieren recibirla. Y termino con lo último, que es volver a la primera que puse, que son las ciudades, unas ciudades que desde el punto de vista nuestro podrían ser profundamente, no nos gustaría, pero sí tenemos que tener claro que ciudades exitosas atraen personas, generan recursos, generan la posibilidad de que más personas vivan ahí, a costos medioambientales mucho menores que la ciudad extendida. Hoy día tenemos una ciudad extendida enorme, donde poder de un lugar a otro para encontrar trabajo tiene que una señora irse en un bus durante 2 horas de Puente Alto, como conozco una señora, a atender las cajas en Los Barnechea, porque no hay trabajo, porque no encuentra trabajo cerca de su casa. Eso significa pensar la ciudad, pero no solo pensar la ciudad desde el punto de vista urbanístico, también hay que pensarlas como entes económicos, como seres vivos que necesitan tener en todos los lugares
las suficientes herramientas para que la gente pueda vivir, trabajar, circular, poder tener esas relaciones que hacen ricas las ciudades. Cuando nosotros tengamos ciudades que sean vibrantes, vamos a resolver muchos problemas que hoy día tenemos. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algunos comentarios, Patricio? El 4 de diciembre tenemos aquí, en el Congreso Nacional en Santiago, y ustedes están invitados. Vamos a extender una invitación a nuestra amplísima base de datos y, por supuesto, están invitados todos los que han participado de cualquiera de las formas de vínculo que se han ido estableciendo en el transcurso del año 2023 al simposio final que va a venir el 4 de diciembre en el Salón de Honor del Congreso Pleno, en el mismo lugar donde hicimos la inauguración aquí en Santiago del Congreso Ciudades. El Congreso Ciudades se ha desarrollado con distintas formas de participación. Hemos tenido un conjunto de reuniones previas parciales con distintos equipos de trabajo durante la primera mitad del año 2023. Se constituyó un consejo consultivo con cerca de 50 invitados permanentes. Se están desarrollando las entrevistas en las redes sociales, no es desarrollando, se están comunicando las entrevistas a distintos actores de la preocupación de la ciudad en el campo académico, en el campo político y en el campo social y en el campo empresarial. Pueden ver ustedes y tener acceso a todas estas entrevistas en YouTube, buscando en el canal de YouTube Congreso Ciudades. Y si quieren comunicarse con estas entrevistas, contactarse en Instagram, _Congreso Ciudad. También pueden acceder a nuestra página web, que es www.congresociudades.cl. Finalmente, estos foros, el último va a ser, como informó Juan Sebastián, en el próximo jueves, el foro número 10, están en redes sociales. Y la invitación va a ser distribuida para que estemos reunidos en ese compromiso final que vamos a establecer en una sesión especial de trabajo durante el día, durante todo el día, 4 de diciembre, con todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a dar la palabra al jefe de división de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Vicente Burgos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Congreso, la verdad es que hemos seguido con atención presencialmente y también en línea muchas de las presentaciones que se han hecho. Imagino que después hay algún momento para conversar respecto a las otras dos exposiciones, porque la verdad es que presentan antecedentes y elementos que creo que son buenos discutir y conversar. Nosotros, esto está fuera de presentación, pero nosotros, coincidiendo con algunos puntos de los que expresó Cristóbal, efectivamente nosotros estamos con un proyecto de ley para mejorar la gestión de los permisos de edificación, para entregar más certeza a todos los actores, incluyendo incluso la publicación y otros elementos que fueron descritos ahí, más también ayudar a los directores de obras municipales a poder entregar también un mejor servicio, porque la verdad es que le hemos cargado toda la mano también. Ahora, tengo que decir también de que esta crisis de la permisología y los permisos de edificación no pasó sola. O sea, hubo proyectos con permisos de edificación que fueron legítimos en su momento, o sea, legales más no legítimos, me atrevería a decir, que efectivamente generaron problemas en la ciudad. O sea, los objetos verticales tenían permisos de edificación. Entonces, creo que también hubo una apuesta por la industria muchas veces no por la industria, por algunos actores de la industria, que lamentablemente se pasaron de rosca. Y eso nos está generando un problema a los que queremos el proyecto, en el fondo. Y muchos de los cuidados, de las prevenciones, de los sustos que muchos vecinas tienen, es porque se imaginan que les pueden poner un gueto vertical al lado. Y creo que ese tema de cómo nosotros podemos enfrentar ese asunto es parte de este proyecto de ley, pero ciertamente requiere una discusión más profunda. Esta presentación la armamos tratando de responder la pregunta que nos convoca, que es qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades y los territorios. Nosotros creemos que, y cómo se estructura la presentación, es que creemos que hay que apostar a recuperar
el sentido de lo público. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a una discusión de 3 niveles. Primero, a tratar de generar una disputa o proponer una visión respecto a cómo creemos que hay que ser ciudad. Porque ciertamente esta respuesta respecto a cómo se ha construido ciudad ha tenido distintas respuestas estos últimos 30 años, digamos. Si bien hay un problema efectivamente de dónde invertimos, podemos decir también de que estos últimos 30 años han tenido mucha inversión pública. O sea, las ciudades de hace 30 años son muy distintas a las ciudades que tenemos hoy en día. Pero ¿creo eso un nuevo sentido de cómo estamos construyendo ciudad? Nosotros creemos que se está construyendo permanentemente y nosotros como ministerio apostamos a apostar una visión. Ciertamente, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que lo público, muchas veces abandonado o no significado, se ha convertido en muchos casos el mall, como encuentro, incluso como apuesta en algunos casos respecto a qué era lo público, dónde se encuentran las personas, dónde se miran las personas. Entonces, espacios públicos se han convertido muchas veces en estacionamientos, hay plazas de cemento que no le hacen mucho sentido a las personas, lugares que no se ocupan, lugares que de alguna forma están abandonados, que son espacios públicos, que son de todos nosotros y todas nosotras, pero que finalmente estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no se perciben, son áreas cafés, son áreas que no se han ejecutado, lugares donde hemos perdido posibilidades, pero que ahí están y que han sido reemplazados por otros sistemas de lo público. También, este es un caso ya repetido, pero el caso de Bajos de Mena también, donde tenemos distintos lugares, fruto también de problemas de política nacional de la historia, pero donde incluso aquellos pocos lugares públicos donde hay posibilidades de encuentro se pierden y donde de alguna forma la activación, el encuentro, no están. Entonces, si es que nosotros seguimos invirtiendo en cuestiones públicas, que después vamos a revisar lo que estamos haciendo, pero no le damos un sentido de encuentro, lo cierto es que lo vamos a perder. Este es un parque que inauguramos hace, creo que esta semana, el Parque de Brasil, y donde el ministro dijo algo que voy a tratar de citar, que es que nos interesa mejorar la calidad de la ciudad porque la ciudad no solamente para que hacen auto y construyan edificios o un mall. La ciudad es el lugar para que se encuentren las personas y mejoren su calidad de vida, además de preocuparnos por el medio ambiente. Solo así estamos construyendo ciudad justa. Y en esta idea de ciudad justa, que la idea es llegar o presentarlo como un desafío más bien del ministerio, basado en distintas políticas que como ministerio hemos enfrentado, lo cierto es que si queremos dejar una idea en cuanto a esta disputa, es que creemos que recuperar el valor de lo público, el valor de la construcción, el dar sentido al espacio, ciertamente podría generar un reencuentro ciudadano. Nos preocupa que muchas obras que estamos entregando de vivienda, por ejemplo, están con conflicto a los 6 meses, en el fondo. Hay encontrón entre los vecinos y vecinas, por dificultades muchas veces en el manejo del espacio público. Nos preocupa también que haya parques que de alguna forma no pareciera ser parte de una red de parques, pero que si uno va al parque, está asistiendo mucha gente, el Parque Metropolitano, bueno, Martín de saber, pero la cantidad de gente que asiste fin de semana es enorme, pero ¿cómo darle un sentido más de preocupación? ¿Cómo tratar de bajar? Por ejemplo, yo ahora me estoy escribiendo unas cartas muy interesantes con Ricardo Aguar respecto al tema urbano. Pero eso no lo lee nadie. O sea, ¿cómo generamos de que esa discusión urbana de verdad permee en la construcción de ciudad? Porque el tema de vivienda permea, está presente. ¿Cómo logramos de que el tema urbano también sea un tema presente en la discusión del día a día de las personas? Entendiendo de que muchos de los déficits, que no poder pasear el coche con una guagua, porque la vereda está mala, porque que uno ve los cables y le da rabia la cantidad de cables, son discusiones urbanas. ¿Cómo logramos que esos debates sean presentes en el día a día? ¿Cómo hacer una discusión política respecto a las ciudades? Ahí el diputado, exdiputado Patricio nos puede contar lo difícil que es incluir la agenda urbana en el Congreso. Recién ahora hemos tenido algunos acuerdos, gracias a Dios, con la Comisión de Vivienda, el Senado y la Cámara de Diputados, pudimos avanzar rápido una ley miscelánea que nos permitió apurar algunos proyectos y también generar algunas nuevas facultades. Ahora tenemos otros desafíos, pero lo cierto es que cuesta. Y creo que este seminario es una oportunidad para dicho efecto. Y ahí nosotros exponer, ya yo creo que llevo unos 10 minutos, ¿qué eje moviliza nuestra gestión? Voy a tratar de hacer un resumen así bien corto respecto a qué estamos tratando de hacer. Nosotros queremos desarrollar obras y planes que transformen territorio, impulsar la planificación territorial oportuna, que es algo que es una deuda pendiente de ya décadas de nuestro ministerio, pero también para Chile, diría yo.
fortalecer la gestión pública del suelo, promover el uso de espacio público, tratar de construir una nueva mirada territorial. Con esto me refiero, por cierto, y vamos a finalizar con eso, al problema de las parcelaciones, que es ciertamente uno de los desafíos urbanos para los próximos 30 años más importantes que enfrenta nuestro país. Entonces, ¿a qué nos referimos con desarrollar obras y planes que transformen territorio? Entonces, efectivamente, en la agenda estaba tomado por el plan de emergencia, pero nosotros creemos que el plan de emergencia es una oportunidad para hacer ciudad. Esto que no sé, es muy buena la foto, pero este es el terreno de Ciudad del Niño, terreno que está a 3 cuadras del metro, terreno que son 10 hectáreas y que compramos a un valor, no tengo para traerlo acá, pero más caro que el promedio, bastante más caro que el promedio de lo que cuesta un terreno para vivienda social. ¿Y por qué el Ministerio está comprando estos y otros terrenos? Porque creemos que en el largo plazo, en el mediano plazo incluso, comprar un terreno más caro le sale finalmente más barato al Estado. Porque están los servicios, porque está el equipamiento, porque hay transporte, porque, en el fondo, si es que aprovechamos la ciudad para generar vivienda, por cierto que la ciudad va a poder servir mejor ese proyecto. Y no vamos a tener que llevar esa inversión, como nos pasa mucho hoy día en lugares hoy día simbólicos, sin ir más lejos, bajos de menos, que nos sale mucho más caro, porque hay mucho menos espacio, mucho lugar público. Nosotros tenemos hoy día el plan de emergencia nacional, tenemos ya terminadas 75.000 viviendas, ayer hicimos una jornada para apurar los proyectos, pero nosotros creemos firmemente que vamos a llegar a la meta, pero en esa meta no se resuelve solamente, o no queremos resolverla a partir de profundizar, por cierto, la segregación territorial. Nosotros estamos haciendo una apuesta, como les contaba, con Ciudad del Niño, y con otros proyectos, con otros terrenos que estamos comprando y adquiriendo y ya gestionando para una mayor equidad, con planes maestros, con zonas de interés público y obras prioritarias. También aquí, ¿cuál es el sentido de estos proyectos de ciudad justa? Es que el espacio público donde nos encontramos permita la cohesión social, existe una perspectiva de género y cuidado, ya el diseño, la forma en que configuramos los edificios va a generar un barrio distinto. Si generamos un barrio que rodee los espacios públicos, por cierto que las familias van a poder ver que sus niños y niñas puedan jugar más tranquilos en un espacio, pueden generar espacios de cuidado, haya también lugares de encuentro y que de alguna forma no dependamos de solamente un esfuerzo que haya que hacer posterior, sino que eso esté incluido en el diseño que estamos generando. También generar diversidad en el acceso a la vivienda, distintos tipos de vivienda para generar distintos tipos de integración y, por cierto, y esto ya ni siquiera es una opción, es un desafío ineludible. Nuestros proyectos están considerando ya elementos más concretos respecto a la sostenibilidad ambiental en el contexto del cambio climático, por cierto, eficiencia energética, movilidad sustentable y medidas de adaptación, como son techos verdes en algunos casos, para el cambio climático. Estos son muchos proyectos, tenemos estos pilotos, que algunos, no, más que pilotos, son oportunidades que estamos viendo en Antofagasta, en el caso de Caucaria en Atacama, en el caso de Ferro Norte en Coquimbo, en Maule el caso Conelo Baeza, en Araucanía, Los Ríos Magallanes, lugares donde nosotros estamos haciendo una apuesta por entregar este tipo de proyectos que de alguna forma están reflejados en un proyecto que se entregó hace poco. El proyecto, que no traje una foto, ahí me equivoqué, el Villa Panamericana, en el fondo, donde si uno va, lo invito a ir, porque en el fondo la posibilidad de ver un parque, de ver un espacio público construido de buena calidad, donde hay servicio y equipamiento en los primeros pisos, donde hay un lugar donde dice, acá va a haber encuentro, acá se construyó ciudad. La oportunidad ya de hace 20 años del aeródromo Cerrillo se está utilizando por parte del Estado. Nosotros a eso nos referimos con valor público, en el fondo. Y nosotros ya estamos tratando de apostar a este nivel de diseño en este gobierno a partir de estos terrenos que, insisto, creemos que son posibilidades. Esto lo podemos compartir después, pero son 9 o 10 terrenos específicos donde vemos la posibilidad de subir el estándar. Y por cierto, y esto es algo que quizás yo diría que no es recomendable, pero apostando otra vez y de manera determinada a que esto no puede ser solamente una inversión de ministerio. Acá tiene que haber inversión pública, tiene que haber inversión privada, pero inversión pública de otros ministerios. Así es que nosotros nos acostumbramos a esto de que llegue la inversión pública después de que llegue la vivienda, estamos cometiendo un error. Y ahí Martín dio un punto que a mí me ha costado bajarlo, porque es un concepto complejo en el fondo, que creo que se enreda en estos problemas que tenemos cuando ponemos ciudad, de que cuesta bajarlo, pero ciertamente hoy día el territorio es invisible para la inversión. O sea, cuando hacemos un parque, hacemos un espacio público y hacemos un pavimento, lo cierto es que no estamos tomando la suma de las inversiones. Lamentablemente se va a medir el pavimento por sí solo, se va a medir el parque por sí solo y se va a medir el espacio público. ¿Y qué pasa con eso? Pasan dos cosas. Primero,
Las mediciones muchas veces no dan. La rentabilidad social con que se nos evalúan los proyectos no dan o se demora mucho más en obtenerse. Y segundo, nos estamos farreando la rentabilidad social que genera el territorio. Por cierto que más inversión va a mejorar un territorio de manera más completa. Entonces, ¿cómo hacemos que el territorio funcione? Yo me acuerdo, yo trabajé con Martín el año 2014 en la DDU. Esto ya está conversadísimo. Y estaba a punto de que saliera. Llegué en el 2022 y todavía no salía. Pero el año pasado acordamos unos pilotos con el Ministerio de Desarrollo Social justamente para incluir el territorio a partir de planes de diseño de planes maestros. Entonces, que el plan maestro, una vez que haga un estudio básico diagnóstico, pueda generar una cartera de inversiones y que eso permita que el diseño de proyectos esté condicionado justamente a la rentabilidad que genera ese plan maestro en un territorio y no de inversión a inversión. Esto yo sé que es complicado que transmita mucha convicción en el fondo, pero para los que estamos trabajando en ciudad, sabemos que hacer visible el territorio de la inversión genera efectivamente un fast track para la gestión de proyectos urbanos, de que no nos topemos con problemas tan ridículos como que no nos permita generar una vialidad importante porque no genera rapidez para los autos, en el fondo, o que no podamos ejecutar un espejo de agua en un parque porque no tenemos cómo medirlo, en el fondo. Son cuestiones que a veces dan rabia, molestan, pero estamos trabajando con gente de desarrollo social para que este año iniciemos 3 de estos proyectos y podamos incluir el concepto de plan maestro ya como una parte de evaluación de proyectos. Y también este fast track nos permite, bueno, como les decía, que todos los proyectos parcialmente realizables dentro del plan maestro sean evaluados en conjunto y que respondan a una problemática original. ¿Y cómo queremos determinar esa problemática? Ahí también me conecto con lo que generaba Martín. Nosotros tratamos de simplificar. Entonces, un exceso, creo yo, de equipo de comunicaciones. Hablamos de un waste para guiar las inversiones públicas en zonas de rezago urbano. Pero ¿qué es esta idea del waste? Es la idea de que hay lugares donde es evidente que tenemos que generar un espacio de inversión más allá de la rentabilidad propia del proyecto. Y con esto nos referimos a 2 tipos de casos. Los primeros, a estas áreas de interés para integración, lugares que por su valor urbano tienen que llevarnos a invertir. ¿Con qué nos referimos a esto? Por ejemplo, casos como Ferronor, Ciudad del Niño, terrenos bien ubicados, cerca, con buenos servicios, con buen transporte, con buena movilidad, que de alguna forma tienen que permitir invertirnos un poco más para que luego no estemos pagando esos costos durante 20, 30 años, en el fondo, en lugares mal ubicados. Y también, por cierto, no podemos abandonar las áreas de interés de consolidación. ¿A qué nos referimos con esto? A áreas donde el Estado no ha estado y que de alguna forma tenemos que poder generar un buen paquete de inversiones que se evalúe en sí mismo y nos permita generar planes de inversión de manera potente, no uno a uno. Después, para esto tenemos un marco de financiamiento que sigue con la senda de crecimiento. Acá yo sé que mucha gente hace el ejercicio de ver el subtítulo 23, subsidio, y 31, inversión. Pero la verdad es que si es que nos creemos la idea de que la inversión de vivienda y de ciudad va en conjunto, no podemos verlo así. Porque inversión en vivienda también significa inversión en ciudad si es que lo hacemos de manera correcta. Si estamos comprando suelo por el 29, también es inversión en ciudad. Entonces, de alguna forma, el presupuesto no se puede distinguir de esa forma. Una rebaja del 31 no significa que invertamos menos en ciudad, significa que estamos cambiando el foco de la inversión. Y con esto, bueno, parte del presupuesto, mejoramiento de vivienda de entorno para vivir en comunidad, construir ciudades justas en el encuentro ciudadano, recuperación del suelo, inmuebles para la familia. Estos son elementos que ya están en el proyecto de presupuesto 2024 y que nos van a permitir, aquí rápido el número, pero nosotros estamos 66 de estos planes urbanos habitacionales. ¿Qué son estos planes urbanos habitacionales? Es seguir con la idea de que la inversión pública, estos terrenos bien ubicados o que consolidan espacios urbanos, nos permitan también llevar inversión urbana no solamente del ministerio, sino que podamos construir jardines, colegios, hospitales. Y ahí requerimos un compromiso de muchas partes, por cierto, del sector público, de las municipalidades, del sector privado. Son difíciles, pero creemos que las herramientas que estamos planteando nos van a permitir invertir de mejor manera. También, por cierto, los planes maestros nos referimos al Quiero Mi Barrio, que el próximo año nosotros ya podríamos estar llegando a 211 comunas, si es que nos va bien con el presupuesto. Estamos cerrando unos barrios, pero también poder generar este elemento de planes maestros de inversión junto a las comunidades. Lo mismo pasa con el programa Pequeñas Localidades, que es un programa que se ha ido consolidando con el tiempo, está partiendo ya obras de manera más potente. Hace poco entregamos
un mirador en Paiguano. ¿Y cuál es la gracia de las pequeñas localidades? Que permite llegar a lugares de menos de 20.000 habitantes. Muchas veces es la primera vez que llega el Estado. La primera vez. Y la verdad es que para nosotros como ministerio, pensar en las zonas rurales de alguna forma con este proyecto, con este tipo de inversiones, nos ha permitido de alguna forma expandir la red del ministerio que creemos que es muy potente. Y también, por cierto, el Plan Ciudad Justa tiene mucha obra urbana. Nosotros tenemos 596 proyectos en cartera, hay 215 obras en ejecución hoy en día. Ahí hay un largo listado de obras, pero dentro de ellos tenemos ya, nosotros pretendemos entregar de aquí a fin del gobierno 16 parques nuevos para la red de parques, pero ciertamente también un desafío de conservación que quiero discutir después. Con esto me quedan dos temas específicos. Yo sé que estoy pasado el tiempo, pero algo que adelantó Martín o que me quitó la novedad, ustedes pueden describir como quieran contarlo, impulsar la planeación territorial oportuna. Nosotros todavía lo vamos a entregar el 26 de octubre, vamos a entregar un reporte que tiene algunas diferencias con el reporte de la Corporación Ciudades, pero un reporte nacional del estado de los instrumentos de acción territorial a nivel comunal en Chile. Y eso es de alguna forma el primer paso para una agenda de trabajo donde queremos racionalizar y acortar los plazos de elaboración y modificación de los planes regulares comunales. A los que nos gusta la ciudad, a mí por lo menos, bueno, o al ministerio, nos parece inaceptable esto que nos había acostumbrado que se nos demoremos 7 años. Es una pésima noticia. La noticia de saber de que nos demoramos muchas veces y que hay alcaldes que prefieren no hacer planificación. ¿Para qué voy a hacer algo que no voy a ver? Eso es muy complicado porque esa es la derrota de la planificación. Entonces, la apuesta es cómo recuperamos finalmente este rol de la planificación. Nosotros, este reporte también va a lanzar un plan de actualización, pero que puedo resumir así en tres partes. Primero, un diseño de un plan de apoyo a actualización de planes reguladores. Ahí es bien importante saber que hay mucha información pública que no estamos disponibilizando en los casos uno a uno. Hay planos, mapeos y también estudios de riesgo que no estamos sabiendo disponibilizar para los planes reguladores. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo uno a uno. Nuestra idea es poder hacer un impulso para estos planes reguladores, entregando estos documentos, ojalá a octubre del 2024, para que las nuevas autoridades puedan asumir esto como un desafío. Que las autoridades municipales y regionales puedan, de alguna forma, recibir buenos insumos para iniciar rápidamente los procesos de planificación. Esto también va en la línea de la capacitación y también de generar un equipo de tarea, un grupo de tarea que estamos trabajando ya. ¿Para qué? Hoy día tenemos 112 planes reguladores en tramitación, en distintos plazos de tramitación, en elaboración, en aprobación, muchos que han quedado varados porque el Consejo Municipal no lo aprueba. Tenemos que tomar esos planes reguladores y tratar de sacarlos adelante. Insisto, hay avances, pero el porcentaje, por ejemplo, el porcentaje hoy día, más del 98,9% hoy día tiene algún tipo de regulación, pero como dijo Martín, gran parte de esta está desactualizada, tiene más de 10 años, casi el 80%. Entonces, nosotros, si bien tenemos este mapeo de que alguna normativa ¿tenemos todavía problemas con el micrófono? Tengo mala oreja. ¿Sí, puedo ser así? Ya, no, así está bien. Pero sí, quedan 2 minutos. Miren, si quieren quedarse con una idea de plan reguladores, es que nosotros como ministerio no estamos conformes y la idea es poder hacer un plan que nos permita actualizar y que si bien no vamos a actualizar todos dentro de este gobierno, sí es dejar una cultura de planificación que nos permita generar capacitación, nos permita disponibilizar todos los antecedentes y podamos iniciar un proceso nacional de planificación que pero sí depende de muchos actores, de este ministerio, de las municipalidades, pero también, por ejemplo, del SENAGEOMIN, de todas las entidades que hacen estudios de riesgo y, por cierto, de la ciudadanía. O sea, al fondo, si no generamos esta discusión de cómo planificar el territorio de aquí a 10, 20 años, por cierto que vamos a fracasar. Y otro punto también que hemos trabajado fuertemente dice relación con fortalecer la gestión pública de suelo. Nosotros hicimos un primer esfuerzo por dotar de suelo el plan de emergencia habitacional. Nosotros creemos que eso está finalizando ya, pero seguimos todavía transfiriendo y habilitando terrenos fiscales. Han salido algunas noticias de terrenos muy importantes, simbólicos diría yo, que estamos discutiendo, tratando de no decirlo mucho para no arruinar esas negociaciones, pero la idea es poder aprovechar bienes públicos y que están bien ubicados o que son oportunidades en la ciudad. También estamos desarrollando metodología de evaluación
y mecanismos de adquisición que vamos a proponer probablemente al Congreso, pero ciertamente esto va de la mano con una nueva responsabilidad que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a partir de la integración, que es que tiene la facultad de hacer gestión de suelo, que es una facultad que no teníamos y que nos genera plan con Contraloría, y hoy la tenemos. La idea ahora es poder, ya que dotamos de suelo al plan de emergencia, en algunos casos con suelo muy bien ubicado, es cómo generar una política de suelos de mediano plazo que nos permita justamente adquirir, y no solamente adquirir, sino que gestionar el suelo de manera más eficiente. Con esto me refiero a una actividad inmobiliaria del Estado, que es ciertamente una deuda que creo que podemos saldar con distintas entidades, como por ejemplo el Fondo de Infraestructura. Y bueno, aquí están los números que les comentaba. En el fondo nosotros ya tenemos casi todo el terreno adquirido y mucho en gestión, pero que dice relación con bienes públicos y privados. Estoy tratando de cerrar lo más rápido posible, y también para nosotros una motivación, generar una discusión de cómo motivar el espacio público a la ciudadanía. Este es un concierto que hicimos, el terreno que compramos en Ferronor en Coquimbo, que se hizo el viernes pasado, en momento de los 50 años, fueron cerca de 500 personas, en una de las cocheras que va a ser utilizada como equipamiento para el caso de Ferronor. La cochera es la que está acá, se puede verificar en el fondo la ubicación del terreno dentro del proyecto. Al fondo estamos cerca del hospital, muy cerca del centro de Coquimbo, un buen terreno que nos va a permitir hacer este tipo de activaciones también. Estamos generando programas de conservación, 12 parques se suman al programa de conservación, que la conservación es una palabra como incompleta, pero cuando uno habla de conservación, a mí no me pasa nada más triste cuando uno va a una cancha y no está en las redes, o no está en las redes del área de básquetbol. Bueno, con el programa de conservación es el tipo de cosas que uno puede recuperar permanentemente, puede pintar cuando hay que pintar, puede generar espacio, puede generar encuentros. Entonces, para nosotros este programa es bien importante, y poder incrementarlo para el próximo año nos parece un elemento bien importante para la ciudadanía. Vamos a pasar más rápido. También, y estos son encuentros que se realizan en parques, porque estos encuentros que se hacen en el Parque Caucari, la verdad es que todo sábado y domingo en el Parque Caucari hay encuentros, hay un esfuerzo que muchas veces se hace a pulso por funcionarios y funcionarios del Ministerio de Urbanismo, en realidad por consolidar este tipo de encuentros, que no son solamente de nosotros, son también, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de hacer bueno, ahí tengo otro problema. Sí, ya, bueno. Hay una foto de la ciclo de la agrovía que era bien... ya, se cortó, así que voy a cerrar con esto. Pero en el fondo la oportunidad de poder de generar espacios de encuentro, la ciudadanía activa, de que los espacios públicos que estamos utilizando puedan esto fue una ciclovía nocturna, no sé si han ido, por ejemplo, a la ciclovía que se empezó a hacer hace un año en Maipú y todo eso central, lo potente de ese espacio, son 12 kilómetros de encuentro donde uno percibe la ciudad de una manera distinta. Ocupar esos espacios es una cuestión que nosotros queremos fomentar como ministerio. Y ahora, último, un tema súper fácil. La visión urbano-territorial y los desafíos que tenemos como país finalmente para enfrentar el tema de las parcelaciones. Estamos enfrentando casos de deforestación, lo vimos en el caso de las inundaciones recién, cómo la no planificación del territorio nos está generando un problema. Por eso nosotros estamos muy contentos con esto no estamos contentos. Por ejemplo, el caso de Puerto Vara, donde la ciudad lamentablemente creció a través de parcelaciones y donde todas estas personas no se fueron a vivir ahí por una conexión con el campo, que muchas veces es lo que se promociona en la venta, sino que es porque tienen su trabajo, su servicio, o van al supermercado. ¿A dónde van? A Puerto Vara. ¿Y dónde esperan en el municipio que les vaya a buscar la basura? De Puerto Vara. Entonces, todo este tipo de no planificación del espacio ciertamente nos va generando problemas, y son desafíos ineludibles para nuestro gobierno. ¿Y cómo estamos enfrentándolo? Una parte dice relación con el recién lanzado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Territorial, Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Girón, que de alguna forma los desafíos que hemos conversado con ella y que ciertamente van a estar en su primera sesión, cambio climático, riesgo de desastre, las parcelaciones, son ineludibles para lo que tenemos que enfrentar. Pero aparte de esa discusión, nosotros ya estamos preparando junto a la Comicivit un proyecto de ley que permita justamente encauzar y ver cómo los distintos intereses puedan generar espacio en el campo. Yo, con estos 30 últimos segundos, miren, si hay una idea de todo esto que expresé, con la que me gustaría que se quedara, es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ve que hay desafíos y que hay oportunidades, que no hay que inventar todo de nuevo,
de que hay espacio para poder generar ciudad, pero de que instalar una discusión respecto a lo público a través de los programas, a través de los proyectos de ley que estamos trabajando, dentro de los cuales está, por cierto, el plan regulador, que se me olvidó mencionar, podemos hablarlo después de la discusión, son, sin lugar a dudas, desafíos como para poder discutir la ciudad de los próximos 20, 30 años. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Patricio, ¿tenemos comentarios, preguntas? Sí, está con nosotros algunos comités de vivienda, como Valeria Contreras, desde Antofagasta, acompañando este foro. Valentina, el campamento de la Villa La Constancia. Valentina, la presidenta del Comité de Vivienda Puerto Unido. Luis Montiel, y también se encuentra presente, que después le vamos a dar la palabra, de otro comité de vivienda, el Comité Nehuen de Maipú, Nelly Muñoz. Y veo en las figuras que alcanzo a ver en el Zoom a Paulina Zabal, que no se ve su nombre, pero la reconozco. Paulina Zabal fue ministra de Vivienda y Urbanismo. Está también Catalina Litín, de la Fundación de Superación de la Pobreza, la jefa de la carrera de la UNIAC, Marta Hernández, del Ministerio de Vivienda, María Esther Arancibia. Mónica Gasmuri, se ofrece para participar, le gustaría participar. Bueno, tenemos una lista grande de personas que les gustaría participar y que ya no han estado en el proceso inicial, y naturalmente, quedándonos el último foro, no vamos a poder recoger esta idea de hacer participar a esta empresa, esta asociación que reúne a las empresas de eficiencia energética, autoconsumo, y que se manifiestan interesados. Paz Undurraga, la jefa de Patrimonio del Ministerio de las Artes y la Cultura, nos alegra que esté con nosotros, nos honra que esté con nosotros. De la Universidad de Santiago, Alexandre Carbonell, director del LEMA, del laboratorio. Cristian Robertson de Ardeu, desde Ñuble, el analista del Servio Luis Tolosa, y Enrique Venegas, del Comité de Desarrollo Urbano Territorial del Colegio de Arquitectos. Por ahora eso. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a darle la palabra a la senadora Jimena Rincón, que además tiene un liderazgo en este proyecto, coordinadora general. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, ya no sé. Buenas tardes, ¿no? Gracias por todo el esfuerzo que hay detrás de este proyecto, a Juan Sebastián Lama, a Patricio Ales por el trabajo que han desarrollado con todo el equipo que está detrás de esto, a nuestros invitados de hoy día, Cristóbal Prado, Vicente Burgos, Martín Andrade. Yo he estado siguiendo esto, a veces presencial, otras veces en línea, porque la actividad parlamentaria es así, no nos permite estar siempre acá. Ya. Bueno, ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de las ciudades? Esta pregunta tiene dos verdades: el drama que viven las familias en nuestro país y la dificultad que ha tenido la política de hacerse cargo de ese drama. Cuando pensamos en esta pregunta, que instaló el Congreso Ciudades, lo hicimos pensando en el objetivo final. Y el objetivo final, ¿no es cierto?, es ser capaces de dar una mirada distinta a un drama que viven cientos de miles de familias en nuestro país y que al final afecta a todas y a todos en Chile. Y cuando lo hicimos entendiendo lo que significaba y asumiendo un compromiso de trabajo que lograra cambiar la mirada de este tema y que involucrara a todos los sectores. La siguiente, Juanse. Lo más interesante es que el Congreso Ciudades hemos avanzado de una manera distinta para poder definir este tema, y lo hemos hecho invitando a la academia, a las organizaciones sociales, los gremios, a las empresas y a la política. Y la política con toda su dimensión, no solo el Parlamento, estamos en sede política, o sea, estamos hablando de esto en sede política, invitando a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al gobierno nacional y al Parlamento.
Y creemos que eso es probablemente el plus de esta conversación. Y así nos lo plantearon desde Política cuando hace 3 años atrás yo estaba presidiendo el Senado y se vio la posibilidad de tener una asociación con la CAF y dijimos, ¿qué tema tomamos? Y dijimos, bueno, tomemos el tema más importante que tienen las personas y las ciudades, el tema vivienda. Y hagámoslo de una manera distinta y reunamos en este espacio de conversación con sede política a los actores que están detrás de este tema. Para nosotros los parlamentarios, y eso lo sabe el representante del Ministerio de la Vivienda, este es uno de los temas más recurrentes en nuestro trabajo de terreno, el tema vivienda. Los comités de vivienda, los problemas que estamos enfrentando en el Maule con decisiones malas de infraestructura que afectan a las personas y que al final terminan rebotando en el gobierno local, en el gobierno regional y en nosotros como representantes de las ciudades. La siguiente. En esa lógica, nosotros hemos estado durante todos estos encuentros, este ya es el 9º, ¿no? El 9º encuentro, después de la inauguración, hemos tenido 9 encuentros y nos queda un último y después viene ya en diciembre el simposio. Hemos estado escuchando a distintos actores. Hemos escuchado a Tomás Hirsch, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, a Claudia Pascual, miembro de la Comisión de Vivienda, a Gloria Huth, presidenta de un partido político. Y sin ánimo de interpretarlos a todos los actores que han ido pasando por este espacio, queremos plantear alguna o rescatar algunas de las ideas que hemos escuchado en esta mesa. Estos representantes del mundo político reflexionaron sobre el desafío que implica que la política responda a los temas de ciudad, sobre todo los tiempos que requiere. Los tiempos de las urgencias no son los mismos tiempos de la política, de la ciudad, perdón. La senadora Pascual habló sobre la necesidad de construir una mirada de Estado que vaya más allá de los periodos electorales. El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Tomás Hirsch, planteó la contradicción entre la relevancia del problema de vivienda y ciudad con lo poco que éste se visibiliza. Gloria Huth, presidenta de Evópoli, señaló el desafío de construir una mirada compartida, algo tan necesario en otros salones el día de hoy, ¿no? Y yo por eso me demoré en llegar acá. Pero todos y cada uno de los que en sede política han hablado de esto señalan la dificultad de la política de construir una mirada de largo plazo. Las razones son distintas. Yo podría hablar, ¿no es cierto?, de lo que me pasa con 4 comités habitacionales en Parral que llevan años tratando de construir una respuesta a su demanda, que es absolutamente legítima, y se topan con problemas desde permisos hasta falta de recursos. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, Carlos Araya, que reemplazó al ministro Montes de Vivienda, Carlos Montes, el propio ministro, Pablo Contrucci, Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Vicente Burgos, hoy día del Ministerio de Vivienda, también nos repiten una y otra vez la diferencia entre las políticas propias de cada cartera y la necesidad de tener una mirada de ciudad. Y como lo planteó el propio ministro Muñoz, la ciudad es un problema o es un tema que debemos mirar de manera compartida y en conjunto. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, Pablo Silva, alcalde de San Fernando, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, Carolina Leitao, presidenta de Peñalolén y de la Asociación Chilena de Municipios, o Carolina Muñoz, alcaldesa de Gualañé, todos plantearon la falta de atribuciones que tienen para poder resolver problemas locales. Y esto obviamente es algo que se repite una y otra vez. Y en el caso de los gobernadores es algo que es evidente. Pero también los alcaldes lo señalan como un problema que los enfrenta en la falta de respuesta a sus vecinas y vecinos. Y por lo tanto, la necesidad de la coordinación y de revisar las facultades es algo que se instala como una necesidad. Jan McDonalds, que nos acompaña hoy día, Premio Nacional de Urbanismo, Sergio
ahí me va a dificultar el nombre, Baris Will, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Alejandro Aravena, de Elemental, Luis Eduardo Brecciani, Pablo Alar, Juan Sabaj, Ricardo Aguad, Marcial Echeñique, Luis Valenzuela, Francisco Sabatini. Todos plantearon de una u otra manera que el gran desafío de administrar el problema en un plazo mayor, de generar herramientas para mirar hacia adelante, para planificar. Y se necesitan dos cosas, decían. Conocimiento para saber cómo crecen las ciudades y herramientas, vale decir la capacidad de administrar el problema de manera anticipada. Dentro de las cosas que ellos plantearon, algunas ideas claves: Agencia de Ciudad, Ricardo Aguad; Épica de Ciudad, Alejandro Aravena; modernización del sistema de permisos, Pablo Alar; desideologización de las soluciones, Francisco Sabatini; comprensión de la dinámica de hacer ciudad, Marcial Echeñique; usar la información que tenemos, Luis Valenzuela; salir de la mirada sectorial, Luis Eduardo Valenzuela; entender por qué alguien quiere ir a vivir a un campamento, Joan McDonald; coordinar proyectos ministeriales, Sergio Bariswell, por nombrar solo algunas de las cosas que se han dicho en esta mesa. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero; Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana; Slaven Rapslich, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la semana pasada; José Ramón Ugarte; Patricio Germán, Defendamos la Ciudad; Valeria Contreras, representante de Macrocampamento La Constancia, Antofagasta; Beatriz Buchicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, que nos acompaña hoy; Patricia Retamal, de la Plataforma Ciudad Feminista; y hoy Martín Andrada, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, y Cristóbal Prado, del Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, demandan distintas cosas. ¿Y qué nos plantean? ¿Por qué atienden los dramas de la ciudad con retrovisor? ¿Por qué siempre estamos mirando hacia atrás? Cada uno de los problemas que se plantearon reclaman de la política lo mismo. Si sabíamos todo esto, ¿por qué lo permitimos? Si sabíamos cada una de las cosas que se han conversado aquí, ¿por qué no reaccionamos? Aún más evidentes son las tomas de terreno, la dolorosa forma de hacer ciudad que implican los campamentos, por todo lo que ello implica, desde la precariedad de la vida familiar, como lo planteaba Valeria el otro día, la inclusión de la mujer, como lo planteó Patricia, el problema de la seguridad, como lo planteó Daniel, y su crecimiento exponencial, como lo señalaba Sebastián Bowen, el desafío de los profesionales, como lo plantea Beatriz, o el derecho a la propiedad, como lo planteaba Slaven. Si sabíamos todo esto, si lo hemos constatado una y otra vez, ¿por qué no hicimos nada? ¿O por qué seguimos haciendo lo mismo? Y ello, obviamente, nos hace una pregunta frente al espejo. ¿Vamos a reaccionar o vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir siendo indiferentes o vamos a pasar de la preocupación a la ocupación? Porque si no, van a pasar los años y vamos a seguir con este problema aún más agudizado y no vamos a ser capaces de dar respuesta. La otra lámina. Todo esto nos lleva a algunas conclusiones. Y esas conclusiones tienen que ver con que el sistema político, con la asesoría técnica, ha sido incapaz de planificar adecuadamente nuestras ciudades. Y agrego la asesoría técnica porque los políticos no trabajan solos. Y el presidente Eduardo Frei Montalva decía años atrás que los políticos visualizábamos el problema y la posible solución, pero eran los técnicos los que tenían que decirnos cómo hacerlo. Y por lo tanto el trabajo entre unos y otros es fundamental. Ha quedado en evidencia claramente la incapacidad de nuestro sistema político de mirar hacia adelante y de poder entonces planificar y atender los dramas que vive la ciudad. Es prácticamente imposible que los gobiernos locales e incluso los gobiernos regionales puedan resolver estos problemas si seguimos haciendo lo mismo y no entregamos herramientas y soluciones que nos permitan abordar este tema. Y es necesario entonces hacer 4 reflexiones particulares. Primero, los tiempos de la ciudad
van más allá de los tiempos políticos. Segundo, hay una falta de recurso en la política, que es la coordinación, y lo decía Aravena. Los intereses de cada decisión de ciudad son claramente gigantescos. No es por casualidad, ¿no es cierto?, que la Ley General de Urbanismo se haya dictado en el gobierno de Ibáñez y recién en el gobierno de Pinochet haya tenido su primera gran transformación. Los extremos, y perdón que me detenga aquí, tienden a dar respuestas simplistas. Vamos a la sala del lado y se van a encontrar con ese gran dilema. Y entonces el desafío es cómo abordamos esto. La siguiente. Primero, y me he convencido de escuchar a todos los que han pasado por este espacio, que son expertos, que son personas que se han dedicado a este tema toda la vida o en su carrera política a enfrentarlo y tratar de resolverlo, que el déficit habitacional de nuestro país requiere no sé si llamarlo plan maestro, pero una planificación a largo plazo que nos ponga una meta. Y pensar en 10 años parecería razonable después de lo que hemos escuchado, que coordinemos el trabajo de la inversión pública y privada para desarrollar 1 millón de viviendas, que es al final del día lo que aproximadamente nos falta, entre lo que hoy falta y lo que va a faltar en los años que vienen, y que lo hagamos coordinadamente con los distintos ministerios. No los voy a nombrar a todos, pero ustedes lo han escuchado. Aquí hemos invitado a algunos, pero probablemente tendríamos que invitar a salud, tendríamos que invitar a educación, tendríamos que invitar a desarrollo social. Vale decir, necesitamos una mesa que sienta a los actores y entienda que este tema es fundamental. En las salas del lado se discute si el Estado social y democrático tiene que estar en el artículo 1 o no. Algunos dicen que primero tiene que ir la vida, luego tiene que ir la familia y después tiene que ir el Estado, porque sin vida no hay nada. Y otros les decimos, sí, es verdad, pero si no hay un Estado que garantice la vida, tampoco hay vida. Entonces, al final del día, todos tienen que estar en la mesa. Y tenemos que tener una mirada integral para esto. Como decía Luis Eduardo Bresciani, la ciudad debe ser la solución a nuestros desafíos de integración, la solución a nuestros problemas económicos, la solución a los problemas de seguridad económica, seguridad ciudadana, seguridad social, y no la fuente de todos nuestros problemas. Pero este desafío tiene que plantearnos 2 cambios y tiene que plantearnos la necesidad de bajar 2 cambios y ser capaces de entregar soluciones escalables. Más de uno de los que expuso en esta sala, en la sala de arriba, señaló que quizás debiéramos retroceder un poco, ser menos ambiciosos en lo que le entregamos a cada familia, porque si seguimos con ese nivel de ambición, quizás en 40 años vamos a dar respuesta a lo que necesitan las 800.000 familias en Chile. Una casa o un departamento de 60 metros cuadrados, completamente equipado, con luz, agua, alcantarillado y en un sitio propio. Y a lo mejor si sacamos 2 cambios y entregamos el sitio completamente cercado, con luz, agua, alcantarillado, baño, cocina, muro estructural, y el plano o los planos de alternativa para la autoconstrucción nos permitan avanzar más rápido. ¿Van a haber algunos que se opongan? Seguro. Pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo damos respuesta más rápido, cómo somos más eficientes y cómo le otorgamos dignidad a las personas. Y creo que tenemos que atrevernos a hacer las cosas distintas si queremos dar respuesta rápida a las familias de nuestro país. Porque al final del día, si ustedes salen a terreno y hablan con hombres y mujeres, las personas te dicen que ellos quieren al final de su día salir de su casa, ir al trabajo, volver, sentirse seguros, tener un techo y sentir que si sus hijos se enferman, tienen dónde llevarlos. Las personas no quieren tanto más, pero quieren tener un hogar, quieren tener un techo. Y lo decían aquí en más de uno de los encuentros, los campamentos son la respuesta a una necesidad, no un deseo, a una necesidad de tener dónde vivir. Y la respuesta que tiene que dar la política es
dar una respuesta integral de vivienda que permita que cada persona sienta que el hogar es algo que tiene y que tiene certeza. A la luz del Congreso de Ciudades, y dado que se ha propuesto desde diferentes ángulos el tema de, y ahí destaco la propuesta del Ejecutivo, de mejorar la coordinación, ¿no es cierto?, de los proyectos de ciudad, y como se ha propuesto una y otra vez, creo que tenemos que trabajar para una modernización de los sistemas de permisos en Chile. Se ha dicho en este espacio que en Santiago se llegan a demorar 460 días en otorgar un permiso para poder hacer una obra, y en regiones más de 500. Y la verdad es que eso no es razonable. Y uno debiera decir, la verdad es que no debiera superar los 180 días, y creo que ya es mucho. Creo que ya es mucho. Y uno debiera ver qué es lo que nos está pasando y que coordinemos a la Dirección de Obras, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al Ceremi de Salud, al del Servio, al de Bienes Nacionales, al MOP, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entre muchos otros. Y creo que aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando con las direcciones de obras municipales. Ese es un tema que nadie quiere tocar, que a todo el mundo le da susto, pero esta doble dependencia al final hace que no dependa de nadie y que sean dueños y señores y que los proyectos no avancen, y eso no le hace bien al país. Un sistema integrado, no digo que igual al del Servicio de Impuestos Internos porque hay ciertas quejas, pero un sistema integrado que nos permita abordar este tema de manera más integral, quizás nos pueda permitir avanzar de mejor manera. Y entonces, un plan integrado de desarrollo de las ciudades que permita abordar el déficit en un plazo acotado, que le pongamos meta a esto, que pongamos el número de viviendas sobre la mesa a construir, que pensemos en soluciones que sean escalables y que permitan que las personas se involucren y sean parte de las soluciones, es parte de lo que deberíamos hacer. Y lo segundo es mejorar la coordinación interministerial que permita avanzar, que los escollos se resuelvan, que tal como escuchamos tantas veces que hay proyectos que demoran 1, 2, 3, 10, 15 años en salir adelante en vivienda, eso no sea un tema. Porque al final estamos hablando del tema más fundamental de cada hombre y mujer de nuestro país, de cada familia que hoy día aspira a darle a sus hijos una respuesta de seguridad y de certeza. La siguiente. Y por último, una invitación. Después de la próxima mesa, el próximo jueves, tenemos el 4 de diciembre un simposio. El simposio que va a ser en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, un salón de honor que el presidente nos ha dicho tiene remozado su mural, ese mural que no se había limpiado ni mantenido nunca en la historia. Y esperamos que en ese simposio se saque una gran conclusión, que los y las políticas, los y los políticos manifiesten su compromiso de continuidad con esta dinámica que hemos creado. Que podamos pasar a la segunda etapa que empieza a escribir las soluciones integrales y la mirada compartida de cómo abordamos el tema de las ciudades, la vivienda y los territorios. Y yo obviamente me comprometo a impulsar ese desafío porque al menos en mi trabajo territorial de representación, el tema vivienda, el tema territorio, el tema seguridad es el primer tema para hombres y mujeres en nuestra patria. Y obviamente, sin lugar a duda, hay un tema que también tenemos que destacar y que hoy día nos tiene sumidos en una discusión en el Senado y luego va a pasar a la Cámara de Diputados. Y es que nunca un programa de gobierno puede señalar que se van a permitir las tomas. Y lo digo porque no es una buena señal. Porque si hay algo que no le gusta a los comités de vivienda en nuestro país, son las tomas. Porque las tomas, ¿saben lo que hace? Saltarse la fila. Se salta la fila de todos aquellos que con esfuerzo, con paciencia, con trabajo ahorran, buscan un sitio, gestionan en el Ministerio de Vivienda para la compra del sitio, hablan con una EGIS o una inmobiliaria y empujan la posibilidad de respuesta de la solución habitacional. Hoy día estamos metidos en un tete con la ley de usurpaciones, donde este tema es un tema central, donde se discute si criminalizamos o no criminalizamos a las tomas, pero que al final del día
es algo que a los que hacen el esfuerzo obviamente no les gusta y, por otro lado, no puede ser la toma el camino para la solución del problema de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas. Tenemos el objetivo de terminar a las 1. Por lo tanto, vamos a dar unos minutos para leer algunas preguntas y luego le damos espacio a los expositores para que comenten las preguntas y comenten entre ustedes. Patricio, por favor. Quiero dejar planteada la pregunta de quien participó presencialmente con voz la vez pasada, que es Alexia Caramano, de Bosque Andino. Y ella dejó una propuesta para la senadora Rincón, en realidad como líder del tema que quiere plantear ella respecto a sus materias de Bosque Andino, que la tiene por escrito, que se la quiere presentar al Senado para que se transforme en ley. Y además quiere dejar planteada a los panelistas la preocupación sobre hacer ver de que ellos están trabajando para divulgar estrategias de buenas prácticas de eficiencia hídrica y agradece y valora también este tipo de trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias por sus felicitaciones. Que es muy importante en su juicio superar el estrés hídrico con el árbol nativo. Ella participó, expuso la vez pasada, le queremos dar la palabra directamente y en vez de leerla yo, a Nelly Muñoz, del Comité Inclusivo de Maipú, para que en los pocos segundos que nos permite el tiempo pueda expresarse. Y después le voy a pedir lo mismo a Alan Castro, a Jadille Musa y a Beatriz Buchicardi. Entonces, como nos quedan solo 20 minutos para que puedan contestar los 4 panelistas y se puedan expresar las 5 intervenciones, regulen el tiempo para no tener que ser antipático, porque lo seríamos si se excede. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer... Acerca un poquito el micrófono hacia la boca. Agradecerles a todos las exposiciones. Estoy súper contento hoy día por los 4 que vinieron. Según lo expuesto, se deben apoyar la planificación territorial a nivel comunal, pero es el alcalde el primero que pone trabas, ¿ya?, para optar a la compra de algún terreno. Por varios motivos, los cambios de uso de suelo, la compra de terrenos privados, que es por el precio del metro cuadrado, el pedir cambio de comuna sin tomar en cuenta la calidad de los comités. Nosotros somos un comité inclusivo de madres cuidadoras en su mayoría y personas con discapacidad. Somos 25, en total 70 personas. ¿Ya? Nuestra propuesta es encontrar un lugar accesible, un terreno a la distancia apropiada de la red de cuidados, es decir, está cerca del hospital, de hospitales y centros de terapias para nuestros hijos. Este terreno sería compartido o integrado a otras entidades afines. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el apoyo que debemos buscar para que la burocracia no nos mate en este intento? Gracias. Gracias, Alan. Hola, bueno, felicitar el espacio. Una pregunta para Vicente Burgos. En el contexto del plan de emergencia habitacional, ¿qué evaluación tienen de la colaboración entre los organismos gubernamentales con los municipios con respecto al plan? Y derivado de eso mismo, ¿cuáles serían las mejores estrategias para superar los obstáculos normativos y operativos que está teniendo el plan para llegar a la meta? Muchas gracias por la síntesis. Jadille Musa, si le dan espacio a un micrófono, hacia la derecha ahí. Ahí lo tiene, ya ven. Hola, yo quería hablar de 2 temas.
Uno, cómo hablan entre sí cada una de las propuestas, sobre todo de los instrumentos territoriales, especialmente en nuevos instrumentos que se están poniendo en boga, lo que es la restauración ambiental de lugares que están muy deteriorados y la conservación del paisaje, que ahí me topa algunos temas que vio el abogado, que es como el crecimiento de las ciudades en zonas que son de naturaleza más importantes. Y la última es preguntar si en el número de días estaba contemplado lo de legislación ambiental y la gestión de la ley 19.300 dentro de los 500 días o 400, como decía también la senadora. Eso, gracias. Gracias. Quiero hacer presente que no dije que Khadija Musa es académica y directora de un programa especial en la Universidad Central, y Beatriz Buchicardi. Sí, hay que apretar el botón nomás. Muchas gracias. Hace más de 20 años fui espectadora y partícipe de una experiencia en Lo Barnechea que tiene que ver con la vivienda. La vivienda, lo que nosotros llamamos, yo llamo el músculo de la ciudad. La radicación de un campamento. En esa oportunidad participaron tal cantidad de actores que yo los veo representados en esta mesa. Estaba desde el ministro, el DDU y 2 o 3 personas más del ministerio. Estaba el alcalde, personaje importantísimo en esta gestión. Estaban otros ministerios, estaba en lo interno la dirección de obra, Dideco, todos jugados para radicar una situación histórica que se había producido. Y había también una fundación, ¿ya? O sea, teníamos el sector privado, el sector público, todas las instituciones. Y logramos hacer lo que yo... Y el arquitecto, perdón. Y un arquitecto también muy comprometido en la solución de eso. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿será posible estudiar y replicar situaciones tan exitosas como esa? Quiero decirles antes que repliquen los panelistas que están también presenciales y en silencio, pero que valoramos mucho y agradecemos que estén aquí presentes. Pueden venir otras personas para el foro número 10, basta que se comuniquen directamente con Coordinación Ciudades. Coordinación@congresociudades.cl si quieren venir a estar presentes en el último foro. Está Paulina Bravo, de Vinculación Comunitaria a Otra Ciudad, Marcos Canales, del Servio de la Región Metropolitana, Carolina Blemont, arquitecto del Servio de la Región Metropolitana, Camila Ramírez, directora ejecutiva de Urbanismo Social, Francisco Guerrero, director de la Inmobiliaria Social Urbanismo Social, Vicente Pérez, colaborador del Observatorio de Encuentros Locales, Leonardo Paz, encargado de Comunicaciones de Corporación Ciudades, el profesor miembro del Consejo Nacional de Infraestructura, Alberto Teixidó, don Alberto Gurovich, investigador y ex profesor y gran profesor durante muchos años en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Andrea Torrico, directora de ProCiudad, y John McDonald, que fue mencionada por la senadora Rincón, no solamente Premio Nacional, sino que además fue subsecretaria de Vivienda y ha sido especialista, asesora en materias urbanas y de arquitectura y vivienda en el hemisferio sur del planeta, no solo en Chile. En general ha trabajado en el hemisferio sur, en el Asia, en el África, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta reunión nuevamente. Fue panelista además en uno de los foros. Muchas gracias. Tenemos el compromiso de terminar a las 1. Ofrezco la palabra a los expositores. Cristóbal, adelante, por favor. Para contestar rápido, uno la consulta de Nelly y el otro era, el nombre tuyo no lo retuve, Javi. Bueno, la duda es qué hacer con la burocracia que nos mata en los alcaldes. Yo creo que la solución es fácil, es dotar de mayores facultades a los gobiernos regionales.
tienen que planificar sin la contingencia política. Los alcaldes hoy día, voy a poner un ejemplo, Ñuñoa, tiene la mejor red de metro, la mejor red de transporte y es la que echa a toda posibilidad de densificar. Es absurdo, la ciudad bien dotada debe albergar más personas. Lo mismo pasa contigo y con lo que ustedes buscan. Los alcaldes no les interesan las viviendas sociales, no pagan contribuciones. No les interesa tener más problemas sociales, no les interesa, sencillamente. Ojalá se quedaran en 2 pisos, como hay municipalidades y hay comunas que tienen planificada la ciudad con 2 pisos, 3 pisos y algunas partes de 4 o 5 pisos. ¿Por qué? Porque los vecinos no le reclaman. Tiene asegurado sus votos, tiene asegurada la tranquilidad. Tiene que venir una autoridad de más arriba e imponer ciertas aplicaciones. Y obviamente lo que tú planteas, obviamente el alcalde no le interesa, pero sí le interesa al gobernador regional, pero el gobernador regional necesita mayores atribuciones. Con respecto a la segunda pregunta, si considera o no la evaluación ambiental, los plazos, yo creo que no los considera, porque son solamente esos 4 elementos que mencionamos, anteproyectos, proyectos y recepciones, se me queda alguno, y no están considerados. Esos 400, los mismos 480 días que mencionó la senadora, no están considerados la evaluación ambiental. O sea, es aún peor, para efectos prácticos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto rato tenemos? 1 minuto. En 2 minutos. Respecto a la primera pregunta, yo efectivamente hemos tenido distintas experiencias con alcaldes y alcaldesas. Hay alcaldes y alcaldesas que efectivamente se la juegan por proyectos, por hacer cambios normativos y otros que finalmente tienen otros intereses, en el fondo que no tienen buena relación con un comité en particular. Y eso efectivamente va generando problemas que nosotros creemos que en el corto plazo solo se pueden resolver haciendo esfuerzos políticos, lamentablemente, porque son casuísticos. Pero si me pregunta a mí ya en el mediano plazo, eso es el tipo de cosas que debe estar resueltas por planes regulares comunales. Ojo, el fondo, ¿y por qué digo eso? Porque, y ahí también un poco al último comentario, efectivamente un alcalde hoy día puede anunciar que va a bajar la altura, pero hoy día hay un requisito por parte de la Ley de Integración Social y Territorial que establece que los planes reguladores tienen que cumplir una cuota de integración social y tienen que hacerse cargo de la vivienda de interés público. Y la Seremi de Vivienda y Urbanismo podría eventualmente rechazar la tramitación del plan regulador comunal si es que no cumple con dichas cuotas. En consecuencia, son herramientas que se están incorporando poco a poco. O sea, hoy día, así como hay elementos mínimos que con plan regulador, hoy día un plan regulador podría ser rechazado, nuevo podría ser rechazado si es que no cumple con una cuota de integración en el mediano plazo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que los planes reguladores son lentos, que es lo que le comentábamos en la presentación. Entonces, nos llenamos de buenos requisitos, pero si llegamos 10 años después, no nos sirve. En consecuencia, por eso está el plan de actualización. Y un detalle, el plan de actualización. Acá se descataron buenos elementos respecto a herramientas de incorporación. La idea de la modificación legal pretende hacer más cortos los plazos de tramitación, sincerarlos, hacer la evaluación estratégica, pero una vez que se haya hecho esa evaluación, la municipalidad puede actuar más rápido, puede hacer anteproyectos más rápido y también puede reaccionar. Por ejemplo, si se construye un metro, si existe un buen polo de desarrollo, que puede hacer un cambio normativo expreso, una suerte de planos de detalle a la colombiana, en el fondo. Ese es lo que queremos nosotros incorporar en este proyecto de ley. Ahora, eso va a requerir harta discusión y esperamos en esa discusión. Respecto a la segunda pregunta, Alan, es una pregunta súper complicada responderla en corto plazo, pero en breve te puedo decir lo siguiente. En enero, los acuerdos con la intersectorialidad son fáciles y todo el mundo quiere sacar proyectos. En diciembre, en noviembre, cuando hay que ejecutar presupuestos, lamentablemente ahí es mucho más complejo porque nosotros estamos diseñados en el Estado de una forma en silos. Entonces, mientras no superemos eso, ciertamente va a ser más compleja la gestión multisectorial. Eso no me cabe ninguna duda. El plan de integración social y la ley efectivamente tratarán de establecer algunas herramientas de coordinación. Yo creo que los años vamos a ver frutos, pero nuestra evaluación es que estamos al debe en muchas coordinaciones. O sea, a nosotros nos gustaría ir más rápido en algunos equipamientos, nos gustaría que ya estuviese asegurado algún equipamiento en el caso de, por ejemplo, la Platina, y no ha costado. Y ahí dependemos mucho de esfuerzos individuales de municipios que hay.
Eso creo que hay de otros sectores, pero lamentablemente tenemos un diseño que cuesta hacerlo complejo. El esfuerzo de los estudios de plan de gestión es un esfuerzo en ese sentido y pretendemos dejar eso, pero en el corto plazo vamos a tener que seguir apelando a la voluntad política. Respecto a los instrumentos, bueno, ya respondieron el tema de la tercera pregunta, efectivamente no estaban incorporados, yo tampoco entendía lo mismo. Y respecto a los colegios de arquitectos, bueno, la apuesta de los PUH y la apuesta de los proyectos de justicia son eso en el fondo. O sea, nosotros entendemos que no son apuestas del ministerio solamente, o sea, si es que no logramos convocar a municipios, alcaldes para poder y a inversión intersectorial para generar esos proyectos, es súper difícil. Es una apuesta porque la posibilidad de fracaso es bastante más alta. O sea, si es que perdemos una coordinación o no logramos un acuerdo municipal, por cierto que el proyecto va a quedar trunco. Pero creemos también que son esas potencialidades las que se explotan, como el caso de Lo Barnechea que comentaba Beatriz, que también conozco al fondo, que ya incluso está haciendo un proyecto de regeneración para esa zona. Ciertamente esos esfuerzos, si es que se hacen multiinstitucionalmente y se convoca a más personas, y ojalá pudiésemos pensar en largo plazo, como comentó la senadora, en poco tiempo más pudiésemos hacer un plan de 10 años. Efectivamente creemos que la apuesta que el Ministerio está haciendo es compleja, pero ya nos subimos a ese barco. Eso. Muchas gracias. Martín. Sí, de los comentarios, sí, comparto plenamente con Vicente con respecto al tema de los alcaldes. Más planificación, mejores tiempos, que es parte un poco de la agenda que comentaba Vicente y que creo que entre todos tenemos que impulsar. Sobre la pregunta de Beatriz, hay muy buenos ejemplos en Chile. Me tocó también, y probablemente muchos de ustedes, lo que fue la Villa de la Reina, lo comentaba Vicente de Cerrillo. Hay tantos buenos ejemplos donde queda demostrado lo importante que son los acuerdos. Es parte también de nuestra postura como Corporación Ciudades de generar acuerdos a distintas escalas, no solamente a nivel micro con respecto al desarrollo de una cierta zona, sino que a nivel de comuna y también a nivel de ciudad. Necesitamos que eso, más y más acuerdos en torno al tipo de ciudad que necesitamos que se haga, ocurran en Chile. Y sobre Jadille, qué bueno que tocaste el punto. No estamos farreando nuestro paisaje en Chile. Nosotros nos tocó trabajar acá en Coyhaique hace poquito, y Coyhaique debe ser de la ciudad que está más cerca de una reserva nacional en Chile, y no tiene acceso ni en bicicleta ni a pie. El acceso que tiene en auto es pésimo. Y hay tantas ciudades en Chile que tienen un paisaje próximo que es maravilloso, pero tienen una pésima vinculación. Vemos con preocupación, por ejemplo, muchas de las ciudades no tienen planes de arborado, no tienen planes de conservación. Ciertamente que quizás, claro, muchas veces por la urgencia estos temas quedan un poco fuera, pero sí tenemos muchas ciudades que yo diría que más bien contemplan el paisaje que hay hacia afuera, pero su paisaje no está ahí dentro, y es parte de nuestra identidad. Yo creo, Jadille, que es uno de los temas que sin duda debemos relevar. Eso. Muchas gracias, senadora. Oye, yo creo que las preguntas estaban más bien dirigidas a los expertos que nos acompañan hoy. Yo creo que el tema municipal que planteabas tú tiene que ver con algo que yo traté de explicar, y es que necesitamos una coordinación integral. Aquí no basta solo el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda nos ayuda mucho cuando tenemos petición, y lo decía Vicente Burgos, muchas veces un alcalde traba la solución de un comité porque ese comité no es de su color político, y a mí me parece súper egoísta esa decisión, egoísta y miope, porque al final se le devuelve en contra. Y yo creo que cuando uno es autoridad, sobre todo a nivel local, tiene que dar respuesta a las vecinas y los vecinos. O cuando uno es presidenta o presidente de la República, tiene que dar respuesta al país, no puede estar dando respuesta a su electorado exclusivamente, porque no es el sentido del cargo. Y en vivienda se resiente mucho este tema. Nosotros tenemos varios ejemplos, como los que señalaba Vicente, que al final terminamos tocando en la puerta al ministro, que es absurdo, porque no podemos estar molestando al ministro por temas que debieran ser capaces de resolver en la región. Entonces, ahí el tema de miradas integrales, coordinaciones intersectoriales, interministeriales, creo que es clave. Lo que decía Jadille, bueno, ¿qué más quisiera uno, no? Que
se integrara siempre, y lo señalabas tú recién, la solución urbanística, vial, de servicios con el entorno. Cómo hacerlo lo más amigable y sostenible y sustentable posible. Eso es calidad de vida. Y habla de el respeto y el reconocimiento que le hacemos no solo a las personas, sino a que el planeta y el mundo donde vivimos es importante. No sé a quién se le habrá ocurrido plantar los plátanos orientales en algún minuto de la historia de nuestro país. Yo entiendo que tuvo una mirada, ¿no es cierto?, de hermoseamiento, pero nos liquidó a todos los que somos alérgicos. Claro, a lo mejor en esa época no era muy importante, pero creo que estas decisiones son relevantes y tenemos que, obviamente, mirarlas. Y sobre la pregunta que hacía nuestra presidenta del colegio, creo que es fundamental. O sea, y ese ejemplo que das habla de cómo funcionan bien las cosas cuando todos nos sentamos a conversar y a trabajar juntos y empujamos para el mismo lado. Es un muy buen ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Se me olvidó comentar lo de la señora Beatriz. Efectivamente, el Premio Aporte Urbano reconoce a los proyectos que han sido fruto de la colaboración público-privada. Y todos aquellos proyectos que han ganado, que tienen relaciones con las comunidades, han sido ejemplos. Entonces, van a haber y van a seguir habiendo. Recién le entregamos la placa al proyecto de Alto Tobalaba, maravilloso proyecto, en el cual hubo 10 años de trabajo con las comunidades y hoy día el proyecto lo tienen con orgullo y viven con orgullo dentro de él. Y tenía algo lo que decía Vicente, que viven hacia el interior y las mamás cuidan a sus hijos desde los balcones. Entonces, la verdad es que van a seguir, y ese es uno de los mayores atributos que tiene la ciudad cuando participan las personas, que son proyectos de calidad y son proyectos hechos a la talla de lo que necesitan las personas. Y esos proyectos son normalmente ganadores en los premios Aporte Urbano, que hoy día están justamente postulándose. Gracias, Beatriz. Oye, voy a agregar algo adicional. Todos ustedes han visto el drama que se ha vivido en el Maule producto de las inundaciones. ¿Qué tiene que ver con vivienda? Tiene que ver con una cosa, que si se hubiesen hecho las coordinaciones adecuadas y respectivas, a lo mejor el daño hubiese sido menor, porque no hubo mantención de canales, no hubo limpieza, no hubo un trabajo preventivo. Y eso no tiene que ver con vivienda, tiene que ver con otros ministerios y otros responsables. Entonces, creo que entender que el trabajo colaborativo tiene efecto en las personas, en las comunidades, es algo que debemos tratar de instalar con mucho más fuerza. Por lo mismo, y aunque no es suficiente, efectivamente nosotros vemos que hay un desafío, particularmente en torno al cambio climático y las comunas, y nos preocupa que muchos planes regulares que están anticuados no tienen ningún tipo de riesgo, particularmente el cambio climático, y lamentablemente nuestra ley actual lo que permite es que uno puede actualizar más rápido el plan regulador solo después del desastre, no antes. Entonces, ese otro seminario, largo. Pero efectivamente parte de lo que contiene el proyecto de ley es establecer una facultad por los próximos años para establecer modificaciones rápidas justamente para actualizar riesgos, particularmente en casos de cambio climático, y yo creo que eso es un desafío que podemos convertirlo en un país. Espero que el proyecto de ley vaya generando ese tipo de discusión, pero la idea de nosotros es poder recuperar la planificación en distintos sentidos. Eso. Claro, no, solo construir sobre eso, claro, hoy día el promedio de desactualización, ahí quizás más o menos son como de 21 años, los que ahí tenemos cierta diferencia conceptual, pero bueno, están bastante actualizados y sabemos que el cambio climático, los grandes cambios que hemos visto han sido los últimos 15 años, o sea, muchos de los planes regulares que hoy día existen en las comunas justamente no tienen esa mirada, así que solo apoyar un poco lo que plantea Vicente sobre la necesidad de que en esos casos la posibilidad de que sea el proceso mucho más expedito de contratación para tener esa mirada frente a un desafío cada vez más complejo. Muchas gracias a todas las exposiciones, los comentarios, las preguntas, a todos los que han participado. Los invito
de inmediato al foro 10, el último foro, que tendrá lugar en el 19 de octubre, en el mismo ex Congreso, donde estará presentando la cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones de Migrantes y Promigrantes en Chile, además Premio Nacional de Derechos Humanos, doña Elizabeth Andrade, la diputada por la región de Aysén, doña Marcia Rafael, el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, senador Fidel Espinosa, el consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, que hoy día también nos acompaña, Alberto de Chidó. Además, lo dejo invitado de antemano, les va a llegar la invitación formal al simposio, que será el 4 de diciembre en el Salón de Honor. Y bueno, como siempre, nos pueden seguir en redes sociales para comentar y saber más de lo que está pasando en Congreso de Ciudades. Los dejo invitados entonces y nuevamente muchas gracias.